Este episodio es posible gracias a Skynet, inteligencia artificial descentralizada, Bitrefill para comprar tarjetas regalos sin salirte de Bitcoin. Y muchas gracias a todos los anónimos que me apoyan. Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy tenemos un invitado muy especial que la verdad que estoy muy contento que sea el primer invitado. Fue un descubrimiento conocer a Leopoldo. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy contento de participar en tu primer programa. Sí, nos conocimos el año pasado en la conferencia de Bitcoin. Me copó mucho tu proyecto porque un poco es lo que yo debería estar haciendo, siento, em, como antropólogo, pero terminé en otro lado que nada que ver. Tengo tu libro, Leopoldo. Sí, sí, me acuerdo que te lo di en la conferencia. Te lo vamos a recomendar a todos. Vamos a dejar después los links para que la gente lo pueda comprar o también bajar gratis en PDF. Bueno, trabajás en MicroStrategy también. Sí, y justo ahora me están cambiando un rol que es totalmente sobre Bitcoin. Voy a ser el gerente de producto, product manager de los proyectos de Bitcoin, así que voy a estar totalmente metido en ese tema ya profesional y académicamente. Para vos, ¿qué tiene para traer de nuevo, o de nuevo no, o para refrescarnos la mirada, la antropología? Bueno, justamente eso es uno de los argumentos centrales de la tesis o de la justificación, digamos, de por qué meter a las ciencias sociales. Em, yo por ahí no separo tanto antropología del resto de las ciencias sociales porque me parece que es un gran objeto de estudio de la sociedad, pero bueno, la antropología tiene ese campo de estudio específico que en su momento fueron, viste, las sociedades no europeas, mientras que la sociología por ahí se volcaba más hacia adentro, o el folclore. Pero sí, la antropología tiene un aporte bastante importante que es un montón de información empírica que muchos economistas que han teorizado sobre esos temas no han tomado en cuenta. Digamos, muchos de los modelos que se plantean, sobre todo de cómo se desarrolló el dinero, cómo evolucionó y demás, eh, son formulados desde lo puramente hipotético, desde Adam Smith, y se volvió algo así como una especie de mito, que muchas veces se repite. Yo por suerte estoy viendo que está cambiando un poco a raíz de los descubrimientos de la arqueología y de la antropología, de las ciencias sociales, pero bueno, está bastante arraigado. Esta idea de cómo fue evolucionando. Varios de nosotros tenemos como una historia que a veces repetimos o que para ejemplificar de forma sencilla la historia del dinero, hablamos como que de las primeras etapas sería el trueque y vos acá haces mucho énfasis que, como vos decís, ya hay gente que también lo está diciendo, hay muchos libros, el tema del crédito. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, esa idea de tres etapas, trueque, moneda y crédito, la propuso un economista alemán que se llama Hildebrand, no es muy conocido, pero se terminó volviendo como una historia que todos creemos y repetimos sin saber muy bien de dónde viene. Era muy común esto de dividir en tres etapas y se hacía para todo, la de piedra, de bronce y de hierro, por ejemplo, en arqueología. Y había muchísimos modelos de ese tipo, era algo muy de la época. Y, pero bueno, eso quedó y no se puso, no se sometió a verificación, digamos, a investigar. Bueno, hay sociedades realmente que estaban funcionando así, hay evidencia de que esto haya funcionado así. Y la verdad es que, como por un camino separado, los economistas seguían desarrollando sus modelos en economía y por otro lado, las ciencias sociales trabajaban con sociedades sin Estado, sociedades sin escritura y distintos modos de organización social. Y a veces hablaba también de sociedades sin mercado. Em, y lo que se encontró fue que prácticamente ninguna sociedad hacía trueque de esa forma, con ese tipo de mentalidad, porque era aplicar la mentalidad moderna de un individuo solo que tiene que hacer comercio a un nivel tecnológico por ahí diferente en el que no había, por ejemplo, agricultura o no había una moneda establecida, entonces se pensaba con esa misma lógica. Y la verdad es que esas sociedades no funcionan exactamente con esa lógica. Lo más común es que sean sociedades de menor escala,
en la que todos los miembros tienen algún lazo de parentesco. Por lo tanto, no aplica la lógica tan individual del mercado, en el que cada individuo tiene sus propios bienes y los cambia, sino más la viene una lógica como si fuera para nosotros la interna de nuestra casa. Nosotros, cuando crecemos en nuestra familia, tenemos hermanos, no necesariamente comerciamos con ellos, no le, Claro. como que nuestro juguete lo tenés que compartir, a veces la ropa la tenés que compartir, se hereda, etcétera. Bueno, es ese tipo de lógica para que se comprenda. Es una lógica de lo que se llama reciprocidad, que es decir, vos tenés que estar para los otros tienen que estar para vos. No es una cuestión digamos, altruismo, de que todos son bondadosos. No, no, es una cuestión De de que hay un sobrevivencia. deberes, de supervivencia y de deberes sociales, digamos, como tenemos todos. No tratamos de la misma manera a el kiosco de la esquina que a nuestros padres, por ejemplo, o a nuestros hijos. Hay distintas normas que rigen. em, entonces, en ese sentido, esas sociedades funcionan de eso. No me quiero ir tanto por ese lado. El tema como de los favores de, por ejemplo, yo ahora te regalo algo, un whisky, vamos a decir algo, y de cierta manera, ahora, actualmente, ¿no? Te pongo en la obligación de que vos me regales algo, ¿no? Eso como que más o menos a veces pasa, Exactamente. Sí, sí. pero en otra sociedad me causó mucha más gracia que al regalarte yo un whisky te obligaba a vos por lo menos regalarme dos. A ver si nos Sí. puedes contar un poco de eso. Eso es un texto muy clásico de antropología que yo lo tomé de referencia. Lo escribió un antropólogo también fundacional, muy de los pioneros y de los más importantes, que se llama Marcel Mauss, de Francia. Y es un libro que se llama Ensayo sobre el don. El don se refiere justamente a esto de donar, a dar un regalo. En inglés es gift y se le llama economía de dones o gift economy, que tiene que ver con eso. La lógica no es comercial en ese sentido, sino esta de dádivas o de favores que se deben devolver. Entonces sí, esa lógica se mantiene hasta nuestros días, en nuestros círculos más cercanos quizás. Em, Ah, pero lo que pasa en finalmente, esas sociedades es que prácticamente toda la economía funciona así. Existe el trueque, con David Graeber, por ejemplo, que tiene este libro de 5.000 años de deuda, que también es un poco popular entre los bitcoiners. em, Hace una parte también, pelea un poco con este mito. Ese libro es de 2008, me parece, más cercano a la crisis, fue como también como una respuesta, igual que Bitcoin, o sea, son hijos del mismo, la misma crisis. Habla y dice que el trueque se da en unas situaciones muy específicas en las que son dos pueblos diferentes, o sea, no se hace hacia adentro, que no confían demasiado uno en el otro. Entonces, bueno, hay montones de comportamientos ritualizados en los que por ahí se ven, se enfrentan, se miran, ¿viste? Saben que quieren algo del otro, pero hay siempre desconfianza y en cualquier momento puede explotar y se pueden agarrar a los palazos, pero como que dejan algo en el medio, el otro deja y se llevan lo que dejó el otro y ese es el trueque, o sea, el cambio inmediato. Este, pero hacia adentro no, hacia adentro hay una relación de confianza en la que vos no necesitas que te paguen ya, porque vos sabés que tu vecino, tu primo, tu hermano, son todos parientes, están ahí siempre, los ves todos los días, entonces no te van a dejar de garpe. Y si lo hacen, bueno, en algún momento se sí, arma un conflicto. que si no te paga, te le instalás en la casa y le comes la comida y que te quedás ahí. Sí, claro, justamente, es como que no podés escaparte de la deuda porque la tenés con gente que la ves todos los días, es una cuestión cotidiana y además todo el mundo sabe de esa deuda. Eso es algo también que remarqué en general en estas sociedades, lo que decían em, los antropólogos que los estudian es que los contratos se hacen en público, que es algo parecido a cómo funciona Bitcoin justamente. Se Eso hace en te iba a público decir. para que todos sepan, vos me debes algo. Y no te puedas, digamos, hacer el distraído de que no, yo no hice nada, no habíamos arreglado nada. Como no hay escritura, además, el contrato lo que viene a reemplazar es eso. Al tenerlo escrito y firmado, ya tenés la evidencia. En esas sociedades que no tienen escritura, no tienen ese tipo de mecanismo, entonces lo que recurren es a la exposición, digamos, a mostrarlo en público. Hey, yo te vendí esto, yo te di esto, y ahora vos me lo debés, porque todos se acuerdan, todos lo vieron. Digamos que serían los nodos en el caso de Bitcoin. Exactamente. Sí, es un sistema muy parecido. Te pregunto, un autor que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho y lo descubrí gracias a tu libro, que es Moini, un iraní. ¿Qué nos puedes contar de él y qué opinas?
La verdad es que yo no me acuerdo cómo llegué a su texto, pero sé que ese texto me salvó el trabajo, digamos. Casi todo, por lo menos toda la primera parte está inspirada en él, porque creo que estaba buscando simplemente material y encontré su teoría, es como Toward a New Theory of Money and Credit, hacia una nueva teoría del crédito y del dinero, que me pareció que cerra perfectamente. Supongo que te habrá parecido a vos también. Pero además es que las fuentes que él tiene venían de mi disciplina. Me costaba muchísimo encontrar los trabajos etnográficos o antropológicos sobre moneda. Y él justamente cita este compilado enorme de Paul Einzig, que básicamente agarró todo el material sobre ese tema que había y lo compiló en un libro. Entonces ahí estaba todo. Moini agarra toda esta evidencia, justamente siendo economista. También es un personaje muy curioso porque es iraní de nacionalidad y austríaco de escuela, digamos. Estaba en Estados Unidos, no era muy conocido, porque no estaba tampoco en una universidad muy famosa, era como una pequeña universidad, me parece que de algún estado. Pero el trabajo para mí es brillante, porque agarra y dice, sí, los economistas, digamos, hemos hecho este modelo mal de la moneda como un medio de intercambio. Él dice, o más bien del dinero como medio de intercambio, él dice, voy a separar la noción de moneda y de dinero. Entonces dice, el dinero es algo abstracto, es algo universal y abstracto que tiene que ver con lo que cada miembro de la sociedad le corresponde llevarse, ¿no? Hay como una gran torta de bienes y de servicios que circulan y digamos, si vos aportás algo a esa torta, te llevas unos puntos, que serían el dinero, y al llevarte algo tenés que perder esos puntos. Eso es como la base del dinero. Y luego él dice, la moneda es, o instrumento monetario, como lo llama, yo lo llamo moneda en el libro, viene a ser solamente un medio para registrar ese sistema de puntajes y de quién se lleva cada cosa. Y entonces, a partir de eso lo que dice es, bueno, por lo tanto, su conclusión es, el dinero es una noción derivada del crédito. O sea, yo te presto algo, vos me lo debes, eso es dinero. Luego está si para llevar la cuenta de cuánto nos debemos, usamos una monedita o usamos una planilla de Excel o usamos criptomonedas o simplemente le contamos a todos y todos se acuerdan cuánto le debía uno al otro. Y ahí, para mí, ahí es como que da en la tecla y nos permite una comprensión mucho más profunda de qué es el dinero. Si no, bueno, él pelea un poco con la mentalidad de cosa que él llama, que los marxistas llamarían reificación, que es esto que es una relación se entiende como si fuera una cosa. Y entonces dice, no, el dinero no es ese objeto solo lo representa, es como confundirte una regla con un metro. No, el metro es una noción abstracta, la regla es un instrumento que se usa para medir. Bueno, esto es lo mismo. Esa es la fuente. El texto está buenísimo, son 50 páginas y yo hice un capítulo de 10 páginas, más o menos. Creo que tiene un valor en haberlo presentado en el castellano, porque ese texto no está traducido. Lo encontré en inglés y lo resumí en un capítulo mío para que se entienda en español. La verdad que tu libro está buenísimo, se los recomiendo a todos. Y hablando de tu libro, me gustó muchísimo la introducción que hiciste, hablando del espíritu cyberpunk y cómo a mí me estimuló mucho esa, como que me motivás a luchar, a buscar un mundo mejor. Contame un poco cómo ves la filosofía cyberpunk y cómo lo ves en esta etapa de Bitcoin. La verdad, un honor, porque justamente vos sos una de las personas que está con los pies en el barro haciendo eso, este tipo de iniciativas, de ir a donde es necesario usar Bitcoin, gente realmente que necesita salir del sistema financiero tradicional o que está excluida del sistema financiero tradicional y necesita encontrar herramientas alternativas. Para eso es para lo que se inventó. Entonces sí. A veces se piensa, mucha gente que entró en cierto momento cree que Bitcoin se inventó de un día para el otro por un genio anónimo, que en parte es verdad, pero hay que reconocer que hay toda una tradición detrás que llevó a que se llegara a inventar Bitcoin en cierto punto, eh, de la cual Satoshi Nakamoto, hasta donde sabemos, es heredero, pues una tradición de décadas, y que tenía
explícitamente como objetivo crear una moneda digital incensurable, criptográfica o lo que fuere. No se entendía, no se sabía todavía bien qué forma iba a tener. Se han hecho muchos intentos, eh, pero Bitcoin como que logró finalmente hacer que funcione. Los otros intentos siempre algo todavía le faltaba una pata. Bitcoin combinó un poco de distintas tecnologías que se habían usado y logró hacer funcionar. Entonces, sobre la mentalidad, digamos, o la ideología, que es en realidad cypherpunk, es como un juego de palabras, porque el cyberpunk estaba de moda en esa época, estamos hablando de los años 90 tempranos u 80 tardíos. Em, Internet estaba empezando a masificarse, por lo menos en Estados Unidos, em, y se empezaba, bueno, había muchísima ciencia ficción sobre el tema. Por ejemplo, la novela Snow Crash tiene montones de conceptos que hoy se están reflotando, metaverso, avatar, incluso una moneda criptográfica. em, entonces, teniendo el cyberpunk como referencia, como imaginario, em, un grupo de hackers, diríamos, de programadores, gente igual no eran gente en su casa, trabajaban en Intel, si no me equivoco, en empresas grosas de la industria, y tenían estas ideas de, bueno, ¿cómo podemos llevar a la realidad cómo podemos evitar que tener un mundo cyberpunk en el que está todo controlado a través de la tecnología criptográfica? Y por eso se pusieron Cypher del cifrado. Este, Intentaron muchas cosas. Está, bueno, BitGold, por ejemplo, una forma anterior, Hashcash, que es, digamos, cómo se inventó la prueba de trabajo. Distintas cosas que después convergieron en Bitcoin. Para desmitificar eso de que Satoshi Nakamoto es un extraterrestre, como quien dice. Claro, Es que él tomó cosas de gente que, o sea, como el Hashcash, todas esas cosas que ya se habían inventado, él lo que hizo unir las piezas y que estamos en hombro de gigantes, o sea, es lo que vos decís, había toda una tradición de gente que se había venido cuestionando lo mismo, discusiones en foros, ensayo, error, ensayo, error. Y además, por ejemplo, podemos decir que el protocolo de Bitcoin al principio también tuvo unos bugs, o sea que sí, eso sí, por de supuesto. iluminado perfecto tampoco es real. No, no, para nada. Él sí es heredero de una tradición, tanto del lado técnico como del lado ideológico, y esa tradición, lo que está diciendo es que tiene sus ambigüedades. Por eso a veces cuesta asociarla a, por ahí, ideologías más tradicionales. Em, una de las patas muy fuertes que tiene es lo que se llama agorismo, que era una idea de la década del 70 de un pensador que se llama Samuel Edward Conkin III, que propuso esto, y él estaba, digamos, como yendo entre eh, liberales de libre mercado, viste, extremos, y la izquierda de ese momento. Y lo que planteaba era una idea así como radical, de hecho, sus textos están publicados en un journal, se llama Of the New Left, o sea, en un diario izquierdista, pero su idea era que el mercado tenía que jugar un rol central en la transformación social y no, y a partir del mercado negro. O sea, su propuesta, la propuesta del algoritmo, es un mercado irrestricto, no porque el gobierno lo está permitiendo, sino porque es imposible pararlo. Y se llama contraeconomía, también por un tema de que en ese momento había muchísimas contraculturas, como los punks, por ejemplo, y decía, bueno, listo, llevemos esta idea de contracultura, hagamos la contraeconomía. Entonces hay que darle soporte, digamos, hacer crecer una economía clandestina, no necesariamente ilegal, de cosas que están prohibidas, pero sí fuera del sistema registrado, digamos. Esta economía gris que acá, justamente en Latinoamérica, está pasando. No porque seamos muy idealistas respecto al tema, sino por una cuestión de necesidad. Pero este movimiento no tenía una moneda propia, es como hacían transacciones en negro con el dólar. Entonces, al fin y al cabo, el control lo seguía teniendo la Reserva Federal, lo seguía teniendo el sistema financiero. Le faltaba por ahí esta pieza de la moneda digital separada, no controlada y demás. Pero eso, bueno, tardó décadas. Esto estamos hablando de los 70, 80, escribía este autor, y
los cypherpunks y luego llamados criptoanarquistas, o sea, se fue mezclando esas dos corrientes, dijeron, bueno, la forma de realizar esto de la contraeconomía es a través de la tecnología criptográfica, porque digamos, cada vez está todo más digitalizado. Estamos hablando de 70 que la gente todavía escribía cartas en papel, pero se va digitalizando más porque ahora hay email, y hay e-commerce, y hay todo, y algo, o sea, todo electrónico. eh, y ahí es donde tenemos la ventaja, decían, porque acá podemos encriptar todo y entonces el de arriba no nos va a estar controlando. Y ahí, digamos, pierden la batalla. Eso obviamente no se hizo así tan fácil y es una constante, un Estamos tira y ahí. afloja de los dos lados. Hay un juego de gato y el ratón de que cada vez hay más vigilancia y cada vez hay más herramientas para evitarla. Y es algo que va todo el tiempo. No voy a decir si estamos ganando o estamos perdiendo, pero es un proceso constante. Bueno, y entre todas esas piezas, digamos, el movimiento de Cypherpunk y criptoanarquista no se limitaba a hacer una moneda digital. Eso también es importante porque a veces es como que Bitcoin ya está. Eso era todo y es lo único. No, en realidad se trataba de encriptar todo, de los emails privados con el PGP, por ejemplo, eh, que es un protocolo para encriptar todas las comunicaciones en el email, el VoIP encriptado, todo de punto a punto. Los mixers, había mixers no de monedas, sino mixers de mails, para que no se sepa de dónde vino, a dónde fue. La red Tor, por ejemplo, que fue un invento militar, luego apropiado por la comunidad, hecho de código abierto para que no se sepa de dónde te estás conectando. em, Sitios. El Shadow 56 también se lo choreamos Ujú. a la NSA. Sí, entonces, nada, es todo un arsenal de tecnologías de privacidad para todos los aspectos de la vida. Y Bitcoin es una moneda, no es justamente una moneda Muy privado. orientada a la privacidad. Hay un capítulo que hice sobre las privacy coins, Monero, Zcash y demás. Este, pero para mí Bitcoin balancea bastante bien escalabilidad, privacidad, funcionalidad, adopción. O sea, es como la base. No me parece mal que existan otras monedas que experimenten con otras tecnologías y que tengan sus casos de uso específicos. Que aparte se trata de eso. El consenso, a veces se malentiende el consenso, pero el consenso es algo en acción. O sea, yo hago Mm, consenso cuando voy y uso esa cadena, mino esa cadena, corro mi nodo en esa cadena, la uso. O sea, no es que yo estoy votando y a ver si estamos de acuerdo o no. A mí me convence claro. una bifurcación u otra cosa, lo empiezo a correr o lo empiezo a minar o lo que sea, y ahí yo estoy dando mi consenso. Y bueno, y eso es libre elección. Si la gente entiende que esa cadena es mejor o lo que sea, se va a ir dando solo. Y creo que de forma natural, y me parece que es eso, no es como una asamblea, que a veces la gente Claro, interpreta no es mal el que proceso. votás y después tenés que No, seguir, digamos, lo haces día a día. Sí. exactamente. Este, pero bueno, el espíritu cypherpunk va por ese lado, digamos. Pero sí, lo que decía de la ambigüedad es esto, porque el criptoanarquismo se asocia mucho a anarcocapitalismo, es decir, bueno, es una sociedad sola regida por el mercado, pero si vos lees el manifiesto criptoanarquista, empieza así, como parafraseando al manifiesto comunista. Podés decir que era una especie de broma, quizás, pero vos tenías personajes de muchos tipos, y no te diría que ninguno de los originales fundadores estaba tan para un lado en particular. Creo que estaban buscando algo nuevo, no anclarse a Sí, alguna ideología previa. hay una cosa que a veces la gente también se pierde, que creo en la filosofía cyberpunk, a veces como que el Estado, pero la sospecha cyberpunk es a una multinacional, el Estado, Ujú. cualquier ente que centralice, es el mismo caso, no es tampoco el Estado, cualquier poder central de cualquier índole, a veces como que hay una asociación Estado malo, privado bueno, y en realidad no es así. No, claro, es que ahí yo creo que el tema es que hay mucho, no sé si tiene un nombre más allá que de mentalidad de Silicon Valley, se le dice mucho en la literatura en inglés, que tergiversan un poco a su conveniencia, digamos, son justamente grandes corporaciones y entonces toman parte del discurso radical pero lo usan a su favor. Entonces, sí, te oponen mercado con Estado y después dicen, como ellos son los salvadores, por su gran corporación.
Pero eso es justamente la distopía típica cyberpunk, que es un Una mundo corporación. gobernado por una corporación. En general no hay Estado en el cyberpunk, en Bien. general es una gran corporación que tomó el rol del Estado. Entonces, este, sí, como movimiento de código abierto y verdaderamente radical, hay que siempre ser suspicaz de eso. Que muchas de las corporaciones son financiadas por los estados. No podrían llegar a Mm. lo que llegan si no tienen un montón de dinero que les inyecta a los estados y eso todas las empresas estas importantes, de Starlink, todos. Si no cuentan con fondos del estado, del gobierno, no podrían estar haciendo lo que hacen. Sí, no, en general sí hay cierta asociación entre grandes corporaciones, grandes capitales con el Estado, de los dos lados, o sea, mucho financiamiento y muchas veces muchos favores que por ahí estas empresas hacen, prestan su tecnología y demás. Así que sí, no se puede, es muy simplista hacer esa oposición eh, entre solo empresas y Estado. Leopoldo, primero contarte que te voy a hacer un regalito, porque acá en este programa tenemos el apoyo de Bitrefill, así que te voy a hacer una tarjeta regalo, de $20 que va a ser en cripto y vos que sos de Argentina tenés un montón de tiendas, de lugares para comer, para usarla y lo bueno de Bitrefill es que no te tenés que pasar a Fiat y tenés un Mm, montón de tiendas, productos que puedes usar directamente en Bitcoin o en las criptomonedas más conocidas. Así que bueno, espero que lo disfrutes y después me contarás ahí qué tal te fue. buenísimo, gracias. Por favor, si nos querés dar alguna reflexión final para ir cerrando, Uf, sí. me mata, A me mata. ver, este, sobre el tema, bueno, es que con el libro en sí tenía muchos objetivos como a la vez. Yo me sentí conforme de haberlo hecho, sentí que pude decir todo lo que quería decir. Pero bueno, el tema es después que abre todo eso y hay que seguirlo. Por un lado, es esto justamente, vos que estás en Bitcoin y haciendo una tarea social muy importante en Bitcoin. Entonces, por un lado es introducir las ciencias sociales y darle un sustento teórico desde ese lado a Bitcoin, porque por lo menos cuando lo escribí, igual ahora tampoco es que hay demasiadas ciencias sociales sobre el tema, estaba como todo el objeto de estudio dominado por economía y programación, digamos, que está bien, son dos ejes fundamentales de Bitcoin, pero me parecía que faltaba este otro costado. Entonces darle un poco de base teórica desde lo social me parecía importante. Por otro lado, quería incorporar la temática en las ciencias sociales, porque justamente hay muy poca gente estudiándolo, porque en general la academia tarda un tiempo en agarrar los temas, como que después de 10 años recién van a agarrar y van a decir, a ver, yo lo hice 10 años después de Bitcoin, porque la edad no me daba, digamos, cuando salió Bitcoin, yo era un adolescente en el colegio, no había forma de que me pudiera poner a estudiar el tema ya. Bien pude, lo hice, pero estoy seguro que la academia todavía está demorando en empezar a estudiarlo. Eh, Recién hoy me llegó una cita de que alguien me citó con otro trabajo de criptomonedas, una compañera, Vamos. colega de México, que también hizo una tesis allá en México sobre el uso de criptos, más del lado semiótico, pero bueno, está tomando impulso. Y eso es algo de lo que quería que se hiciera, así que sí me habías hablado de una reflexión de la situación y de cómo está el cypherpunk ahora. Yo, bueno, justamente veo como consecuencia natural de que vaya creciendo, que un poco se diluye, claro, que es lo que esperarías. Yo he estado en distintos, como digamos, grupos de nicho, que luego cuando se volvían muy populares, que uno quería popularizarlos, ¿no? Y cuando se volvían populares se enojaba porque los que venían nuevos no entendían toda la importancia de lo que estaba detrás y por ahí lo hacían más como si fueran posters, ¿viste? Como esto es una moda, y no entendían lo que está detrás. Y eso es normal. Ahora, con Bitcoin es un poco más, o con todas las criptos, pero en principio Bitcoin que justamente es más duro, más hardcore, más de núcleo, eh, tiene un propósito. Y ese propósito es lo que guía el desarrollo. Si no, el desarrollo se iría para otro lado para cumplir.
otro propósito distinto. A pesar de todo, estoy sorprendido de cómo sigue siendo la base estas ideas cypherpunk. Yo realmente esperaba que se corporativice muchísimo y se olvidaran. Y era tipo, esto es mejor plata y es cosa de los bancos. No, no. Incluso si vemos personajes notables del mundo empresarial, repiten, después por ahí en las acciones no lo hacen o no lo pueden hacer porque hay algunas limitaciones o temas legales en sus compañías, pero sí está muy presente el discurso tan radical. A pesar de que sean actores justamente perfectamente insertos en el eh, sistema financiero tradicional, lo siguen este discurso y como que les interesa, más allá de que puedan hacer un montón de plata, ¿no? Les gusta la idea. Creo que con eso, por eso también te preguntaba, hay como para mí es una idea falsa de eso mismo, como bueno, está ahora Bitcoin lo absorbió el sistema, etcétera, ya lo perdimos, cuando en realidad no, hay un sector enorme que sigue impulsando la filosofía y creo que todavía estamos muy temprano y obviamente sí vemos casos como BlackRock que están comprando un montón, pero creo que están nosotros, yo personalmente pienso a través de la educación que Bitcoin llegue a más gente, se repartan más manos, que creo que es sano, primero para que la gente pueda dejar de empobrecerse y para que sea más sano el ecosistema, ¿no? Cuanto más distribuido, más descentralizado, mejor. Pero creo que Sí, también es falso decir como diciendo, ahora lo van a empezar a comprar las grandes corporaciones, marchamos. No, yo creo que todavía estamos temprano, opa. Y depende de nosotros dar esa pelea y educar a la gente y que la gente se pueda beneficiar de la tecnología, que creo que en el fondo es eso. sí, sí, totalmente. Y además creo que la propia tecnología tiene una especie de mecanismo contra esto. Si Bitcoin, todas las monedas de circulación, todas las Bitcoin se las compra un ente, pierde su propia propuesta de valor. Entonces ya deja de ser interesante. Y, y además existen un montón de otras criptomonedas que se pueden usar como alternativa. Entonces me parece justamente que es un sistema que tiene previsto este tipo de captura corporativa, hasta cierto punto. Y también, bueno, es algo que discuto bastante, lo puse en el libro y me lo han preguntado, que también a veces se le pide cosas que no hace, porque dicen, ah, no, la distribución de Bitcoin es desigual. Sí, está bien, pero no es un sistema que en ningún momento dice que va a distribuir de forma igual. De eso nos tenemos que encargar de otra forma. O sí es un sistema que es realmente equitativo en el sentido de que no hay actores privilegiados que ponen las reglas. Las reglas se llegan por un consenso y luego rigen de forma igual para todos. Y eso no se puede decir del sistema financiero tradicional. Para recibir Este, Bitcoin no necesitas nada. además de que la barrera de acceso O, sigue siendo muy o baja. sea, después cuánto Sí, tengas no importa, pero una cuenta de banco no cualquier persona puede tener. sí, Y lo sí, mismo que a veces decimos, sí, minar, por ejemplo, capaz que un equipo, un ASIC es caro, pero yo no le tengo que pedir permiso a nadie para minar. No tengo que sacar ninguna también, sí, sí. licencia, no tengo nada y paso a ser un competidor más y me inserto lo mismo que para correr un nodo, lo mismo para todo. O sea, no hay nadie que me tiene que dar permiso para nada. Sí, Y sí, por eso es un cambio de paradigma muy importante y es algo creo que Álvaro de María está profundizando más en cómo eso Bitcoin lo hace solo para este sistema monetario, pero el hecho de que se pueda hacer, y bueno, lo saben también los de los contratos inteligentes y demás, nos va a ir llevando a un cambio en la concepción de sociedad incluso, de cómo hacemos los acuerdos y si realmente necesitamos a alguien dando fe de que hubo un acuerdo, cuando ya se puede demostrar por sí mismo que hubo un acuerdo. E incluso ni siquiera necesitas a esta comunidad diciendo, estuve ahí, lo vi, ellos hicieron un acuerdo, como estamos diciendo al principio. Porque eso se ha perdido, no es que se ha perdido por las criptomonedas, ojo, porque también está esa crítica, rompe la confianza. No, eso ya se había perdido cuando empezó la escritura, cuando empezó la sociedad de masas y se individualizó tanto a las personas de que sus acuerdos ya no son una cosa pública o familiar, porque también hablemos de que esas comunidades no hacían un acuerdo tan individual por ahí, era una cuestión entre familia, entre clanes. Pero bueno, cuando se desarrolla la escritura, o sea, tenemos un libro contable centralizado
y que era más o menos lo que juntaban para darle al templo del excedente cuando las crecidas de los ríos que empezaron a desarrollar canales de riego y excedente se empezó a dar en los templos y esa escritura era para llevar esa contabilidad que era centralizada. También tenemos, si querés, el Capaz autor que soviético que hemos salteado, pero nombramos, lo que él decía es, él estudió a los campesinos en Rusia, un poco antes de que fuera la Unión Soviética, eh, y cómo funcionaba, digamos, su ciclo. Discutí un poco este tema que decía, creo que Lenin, de que había campesinos pobres, medios y ricos. Digamos, un pobre es el que trabajaba para otro, el medio es el que se podía trabajar para sí mismo nada más, y el rico es el que contrataba a otros para que trabajen para él. Lo que encontró fue que estos tres estamentos en realidad eran distintas partes en general del ciclo de vida de una familia. Digamos, cuando una familia tenía hijos chicos que no podían trabajar, entonces tenían más boca que alimentar y menos manos para trabajar, tenía que ir a trabajar para otro porque necesitaba un sueldo extra. Ahí era una familia pobre. En algún momento se equiparaba y podían autosustentarse, y en otro momento, por ahí ya siendo más viejos, podían contratar a alguien y entonces eran, entre comillas, ricos. Pero además lo que encontró más interesante es que había un punto cuando sus necesidades estaban satisfechas ya no trabajaban más. Y esto tiene que ver con el excedente que vos estabas nombrando. Una persona, una familia, una unidad doméstica libre trabaja hasta suplir sus necesidades, no genera un excedente en este sentido, en este tipo de economía autosuficiente, ¿no? Es autosuficiente. Entonces lo que después otros autores antropológicos presentan a partir de este hallazgo es que por ahí no es que el excedente trajo al poder opresor, que te lo quita, sino que primero tiene que haber alguien exigiéndote que trabajes más, para que trabajes más y es un excedente. Entonces, nada, esa es una idea interesante, pero lo que podemos decir, volviendo al tema de Bitcoin que tiene que ver con todo esto, es que muchas veces el sistema de registro no está en manos de las personas estas que trabajan, está en manos de algún señor que tiene los papeles y además probablemente esa gente no sabe leer tampoco, así que no podría escribirlos ni leerlos. Y bueno, es algo que vos habrás visto en las comunidades en las que trabajás, que esa gente está endeudada constantemente, pero tienen poco registro de cuánto es su deuda y cómo la pueden saldar. Y entonces la deuda esclaviza. Y bueno, tenemos un sistema monetario basado en una deuda. Eh, entonces, Bitcoin puede romper eso siendo, para empezar, una moneda no basada en deuda. Este, pero sí, requiere muchísimas más cosas que, que tienen que ver con la educación, tiene que ver con el ahorro, entender cómo el sistema te está atacando y cómo esto te sirve para defenderte. Un montón de cosas que van al costado, pero creo además que el hecho de que haya aparecido Bitcoin trajo todos estos temas a la discusión en general, incluso en gente que no le interesa Bitcoin. O sea, cuando yo era chico, cuando nosotros éramos chicos, nadie se preguntaba demasiado qué es el dinero. Entonces, ya es un cambio de paradigma, incluso a nivel de la opinión pública. O sea, la persona que no es demasiado estudiosa igualmente está en el medio de este gran debate que está teniendo como toda la sociedad moderna, diríamos. Así que ya eso es muchísimo. Bueno, agradecerte muchísimo por este espacio. Y bueno, la verdad ha sido un placer que me hayas acompañado en este primer programa y espero que la gente lea tu libro porque la verdad que es una joyita y nada que envidiarle a los popes de Bitcoin. Así que Bueno, muchísimas gracias. te Eh, mando un abrazo grande, Leopoldo, y vamos arriba, estamos al habla. Cuídate. dale, dale, nos vemos.